Yasuranandana Vrajajana Ranjana
A ver, desde el año 1965 hasta este presente año 2025, ¿cuántos años son? ¿60 años casi? Casi 60 años, ¿no? Estamos celebrando los 60 años de la llegada de Srila Prabhupada a Occidente. ¿Ya? Estamos celebrando, entonces el día de hoy vamos a hablar un poco acerca de este verso que es de la forma universal y también vamos a hablar un poco de Srila Prabhupada. Entonces, repitan después de mí, por favor. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. 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 Repitan después de mí. Arjuna Uvacha. Arjuna Uvacha. Mat Anugrahaya Paramang. Mat Anugrahaya Paramang. Guhyam Adhyatma Sangitam. Guhyam Adhyatma Sangitam. Jat Tvajaktam Bachas Tena. Jatvajoktam Bachas Tena. Moho Ajam Bigato Mama. Moho Ajam Bigato Mama. Arjuna Uvacha Mandagrahaya Paramam. Guhyam Alatma Sangitam. Jatvajoktam Bachastena. Moho Ajam Bigato Mama. Arjuna Uvacha Madhugrahaya Paramam. Guhyam Adhyatma Sangitam. Jatvajoktam Bachastena. Moho Ajam Bigato Mama. Arjuna Uvacha Madhugrahaya Paramam. Guhyam Adhyatma Sangitam. Jatvajoktam Bachastena. Moho Ajam Bigato Mama. ¿Alguien desea repetir? Arjuna Uvacha Madhugrahaya Paramam. Guhyam Adhyatma Sangitam. Jatvajoktam Bachastena. Moho Ajam Bigato Mama. ¿Alguien más? Arjuna Uvacha Madhugrahaya Paramam. Guhyam Adhyatma Sangitam. Jatvajoktam Bachastena. Moho Ajam Bigato Mama. ¿La madre? Arjuna Uvacha Arjuna Uvacha
repitan después de mí. Arjuna Uvacha. Arjuna dijo, Mat Anugrahaya, solo para favorecerme. Paramam, Supremo. Guhyam, asunto confidencial. Adhyatma, espiritual. Sangitam, en lo referente a Yat, que Tuaya, por ti. Uttam, dicho. Vacha, palabras. Tena, por esas. Moaha, ilusión. Ayan, esto. Migataha, se disipó. Mamá, mi. Traducción. Arjuna dijo, por haber oído las instrucciones que has tenido a bien darme acerca de estos asuntos espirituales que son de lo más confidenciales, ahora mi ilusión se ha disipado. Significado por su divina gracia hace Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada aquí. En este capítulo muestra a Krishna como la causa de todas las causas. Él es incluso la causa del Mahavishnu, de quien emana los universos materiales. Krishna no es una encarnación, él es la fuente de todas las encarnaciones. Eso se ha explicado por completo en el último capítulo. Ahora bien, en lo que se refiere a Arjuna, él dice que su ilusión se ha terminado. Eso significa que Arjuna ya no piensa en Krishna como un ser humano ordinario, como un amigo de él, sino como la fuente de todo. Arjuna está muy iluminado y está contento de tener un amigo tan eminente como Krishna. Pero ahora está pensando que aunque él acepte a Krishna como la fuente de todo, puede que otros no lo acepten. De modo que para establecer la divinidad de Krishna ante todos, él le pide a Krishna en este capítulo que muestre su forma universal, su forma universal. En realidad, cuando uno ve la forma universal de Krishna, se asusta, como le ocurrió a Arjuna. Pero Krishna es tan bondadoso que después de mostrarla vuelve de nuevo a su forma original. Arjuna recuerda con lo que Krishna ha dicho varias veces. Krishna le está hablando solo por su bien. Así que Arjuna reconoce que todo esto le está pasando por la gracia de Krishna. Ahora, él está convencido de que Krishna es la causa de todas las causas y de que en la forma de la superalma está presente en el corazón de todos. Devotos, bueno, acá personas nuevas, devotos de provincia. Ya hay, pero ¿ustedes de? De San Martín. San Martín. Tarapoto. Yo lo sigo en las historias. Ya, Rosito, muchas gracias. Pero creo que por ahí también vi las fotos, amigos, por Facebook. ¿Has visto su pariente? Sí, ¿Hijo? mi hijo. Ya, y toda la familia de devotos. Sí, fue. Ya, qué bueno, qué gusto verlo aquí, conocerlo. También a nuevas personas, también todos en la India. Hello friend, thank you. It will be in Spanish class. Bueno, no sé mucho inglés, así que no puedo dar gracias en inglés. Pero bueno, muchas gracias padre por venir. Gracias. Entonces el día de hoy, como digo, estamos celebrando algo, pero aquí este verso es muy importante. Porque aquí se acaba de decir que Krishna va a mostrar su forma universal. ¿Ya? Entonces más adelante
Srila Prabhupada comenta de que si una persona dice que es Dios, entonces esa persona tiene que mostrar su forma universal. ¿Ya? ¿Y cómo fue la forma universal que mostró Krishna? Aquí. La forma universal de Krishna se explica que fue ver cómo todas las personas que se encontraban en el campo de batalla de Kurukshetra estaban siendo matados por el tiempo eterno. Porque todas las personas en un momento, ya sea mañana, dentro de un año o dentro de 20, 15 años, pues todos van a morir. ¿Ya? Y él pudo ver, en esa forma universal, pudo ver la muerte de él y de todas las personas, de todas las personas que se encontraban allí, maestros queridos, familiares, enemigos, que a todos iban a morir en el campo de batalla de Kurukshetra. Pudo ver el universo entero y todas sus manifestaciones. Al inicio, como dijo en este verso, fue una película, puede decirse, muy aterradora, que el mismo Arjuna se sentía muy asustado. Y luego de sentir ese susto, de ver la forma universal del Señor, ahí fue donde el Señor Krishna, o al menos el Señor, toma su forma de Narayan, que es de 4 brazos. Y después de esa, tomó la forma de 2 brazos, que es la ideal para sus pasatiempos y su relación de Krishna con sus devotos. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos de que a lo largo de estos versos que vamos a leer, Srila Prabhupada da una serie de teorías y de luchas, especialmente a aquellas personas que dicen que son Dios. ¿Ya? En estos momentos nosotros vemos bastantes anuncios, incluso mucha espiritualidad en las redes sociales, pero a veces es una espiritualidad un poco atea. ¿Ya? ¿Por qué? Porque no hablan acerca de un servicio personal a Dios, sino que hablan acerca de cómo puedo hacerme uno con Dios, o incluso cómo puedo ser yo mismo Dios, por medio de la meditación y por medio de otras actividades. Este tipo de lucha, o al menos una lucha contra el ateísmo o el espiritualismo disfrazado, era algo que ya se venía practicando. Incluso ese tipo de batalla había desde la época de tu colega Prabhu. ¿Cuál es tu colega? El Parampará, Prabhu, tu colega. Claro, Prabhu, Bhaktivinoda Thakur, Prabhu, un abogado también era un abogado que fue presidente de la Corte Suprema, que a la vez esa función también era como si también cumplía el papel de presidente de templo de Jagannath Puri. ¿Ya? Entonces resulta que Bhaktivinoda Thakur, así como en este verso Srila Prabhupada lucha con el ateísmo, también en los tiempos de Srila Bhaktivinoda Thakur ya existían estos problemas en la misma India. Entonces Bhaktivinoda Thakur se explica de que él era un hindú, pero que tenía las costumbres de un inglés, en la corona británica, en la India, en la época de la corona británica. Muchas partes de la burguesía de la India tenía costumbres inglesas. ¿Ya? Se vestían como ingleses, actuaban como ingleses. Y cuando ibas a la capital de Nueva Delhi, todo era bien ordenado, todo era muy limpio, porque estaba bajo la corona inglesa. Srila Prabhupada luego dice de que luego que Nueva Delhi fue tomada por los hindús, todo se volvió un caos. Eso mismo es Srila Prabhupada. Pero bajo la corona inglesa, Nueva Delhi todo era muy limpio y ordenado. En este caso, Bhaktivinoda Thakur pertenecía a esa parte de la burguesía, que eran de los magistrados, de los que trabajaban para el gobierno. Y en aquella época dice que no era, puede decirse, tan devoto. Era, como se dice, un buen magistrado, muy inteligente, eso sí. ¿Ya? Entonces, Bhaktivinoda Thakur, de repente, en su despacho como juez, comenzó a recibir diferentes denuncias y comenzó a ver las denuncias de un yogi de Jagannath Puri que que tenía muchas mujeres, que explotaba a las personas. Aparte más que este yogi tenía poderes místicos, ¿ya? O sea, no era un charlatán simplemente, sino que él también manifestaba al público sus
poderes místicos. Y cuando una persona, un hombre común, ve a alguien realizando poderes místicos, de forma natural el hombre común le presta reverencias. Y eso fue lo que pasó con este yogi de Jagannath Puri. Él había manifestado muchos poderes místicos, tenía muchas mujeres y también explotaba a la gente. Y comenzaron a llegar muchas denuncias al despacho de Bhaktivinoda Thakur. Entonces, ¿qué fue lo que hizo Bhaktivinoda Thakur? Pues comenzó una batalla. Pero era una batalla a nivel legal, pero también iba a ser una batalla, como se dice, que iba a enfrentar al yogi en medio de eso. ¿Ya? Y así fue, en realidad. Entonces, Bhaktivinoda Thakur, en aquella época, fue en realidad donde logra, como se dice, conocer también la conciencia de Krishna y comienza a entrar bastante en lo que es el Vaishnavismo. Fue en esas circunstancias, cuando él desempeñaba sus deberes de abogado. Entonces, en aquel momento, Bhaktivinoda Thakur, sabiendo que meter a la cárcel a aquel yogi no iba a ser fácil, sino iba a ser una batalla, pero no de puñetes, sino iba a ser una batalla de poderes místicos. ¿Ya? Así va a ser. Entonces, y eso lo grafica muy bien cuando vemos en la vida de, como se dice, de Srila Prabhupada, cuando se describe todo ese pasatiempo o esas actividades, este yogi que comienza a querer atacar a Bhaktivinoda Thakur con sus poderes místicos, y Bhaktivinoda Thakur impide que le hagan daño por medio de la recitación de algunos mantras que se dan en el Srimad Bhagavatam. ¿Ya? Entonces, por medio de la recitación de unos versos del Srimad Bhagavatam, Bhaktivinoda Thakur impide que le hagan daño por medio de la hechicería, porque así era la batalla que iba a tener Bhaktivinoda Thakur con este yogi místico. Entonces, aquí tenemos también una buena enseñanza, y es que el devoto que está aceptando el proceso de conciencia de Krishna no debe tener miedo a la hechicería, en realidad. Si está cantando los mantras como debe ser, si está siguiendo el proceso de conciencia de Krishna, incluso en la tierra, en la selva, existe mucha magia, mucha hechicería, pero si nosotros nos basamos en la práctica de conciencia de Krishna, entonces el devoto no debería tener ese miedo de la hechicería. ¿Por qué? Porque aquí existe un nivel de protección, ¿ya? Cuando el devoto acepta el proceso. En este caso, Bhaktivinoda Thakur se protegió ante el ataque de este yogi místico de un nivel de hechicería, recitando algunos versos del Srimad Bhagavatam. Y de ese modo, su poder de este yogi fue reducido y fue llevado a la cárcel. Entonces, así más o menos fue el momento o el comienzo que Bhaktivinoda Thakur comenzó a retomar el conocimiento que se había perdido de Sri Chaitanya Mahaprabhu. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu vino en el año, 1537, más o menos por los años que Colón llegó a América, ¿ya? Y Sri Chaitanya Mahaprabhu nació más o menos un año más, un año menos que Martín Lutero, para aquellos que en Alemania, la revolución, la reforma protestante. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, contemporáneo de Martín Lutero, Sri Chaitanya Mahaprabhu, como nació también en la época que Colón llegó a América. Más o menos en esos años fueron las circunstancias. Entonces, Sri Chaitanya Mahaprabhu, él había propagado la conciencia de Krishna a lo largo de toda la India que se conocía en aquel lugar, desde la parte más occidental, que es Varanasi, hasta la parte más al sur. Y es cuando tú ves el mapa de la India, ves una islita a la parte de abajo, y ese se llama Cabo Comorín. Cuando ves en el mapa, Sri Chaitanya Mahaprabhu llegó hasta Cabo Comorín. Cuando tú ves en el mapa, ahí, esa islita es el Cabo Comorín. Sri Chaitanya llegó hasta esa isla. De modo que Sri Chaitanya Mahaprabhu, como Sanyas, como un predicador errante que era, llegó por toda la India. Llegó por toda la India prácticamente, pero sus enseñanzas fueron cubiertas después de su partida.
el río Ganges cubrió la zona de nacimiento del Señor Chaitanya y todas sus enseñanzas fueron malinterpretadas después de eso. Y vivimos una especie de periodo oscuro por algunos cientos de años, hasta la llegada de Bhaktivinoda Thakur. ¿Ya? Bhaktivinoda Thakur, que viendo todos esos, como se dice, desviaciones filosóficas, especialmente de este yogi, que también adoraba la deidad de Jagannath Baladev Subhadra, y él decía, y muchos de la época piensan, incluso tal vez ahora, es de que ellos adoran a Jagannath con la intención de que su alma se haga uno con la deidad. También tienen esas filosofías, y es una filosofía impersonalista, de querer hacer que su alma se vuelva uno y a la vez sentir, no, yo voy a ser Dios después de la muerte, porque me voy a ser uno con Dios y yo soy Dios, yo voy a ser Dios. Es ese tipo de filosofía que estaban teniendo, posiblemente hay hasta ahora, tal vez, pero en aquella época era muy fuerte. ¿Okay? Entonces Bhaktivinoda Thakur fue aquel que comienza a retomar el conocimiento perdido, y después de eso Bhaktivinoda Thakur dijo, pues yo quiero tener un hijo, y quiero tener un hijo que sea un rayito de Vishnu. Quiero un hijo como un rayito de Vishnu. ¿Por qué? Porque solamente basta como un rayito de Vishnu para que pueda iluminar el universo entero. Solo un rayito de Vishnu puede iluminar el universo entero. Y por eso quiero tener un hijo. Y el Señor Krishna se lo dio. ¿Ya? Se explica que cuando la carroza de Jagannath Baladev Subhadra pasaron por allí, se detuvo también frente de su casa, es todo un pasatiempo de Bhaktivinoda Thakur con las deidades Jagannath Baladev Subhadra. Entonces Bhaktivinoda Thakur tuvo el hijo y se llamó Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, y él fue el que comenzó, como se dice, nació como un niño muy inteligente, un experto en la ciencia de la astrología. Luego él toma refugio en, ¿cómo se llama el maestro espiritual de Bhaktisiddhanta Sarasvati? Gaura Kishore Das Babai. Toma iniciación de él, y de esa manera Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, el maestro espiritual de Srila Prabhupada, ya como se dice, con la fuerza espiritual para de nuevo ir una batalla. De nuevo se embarca en la batalla que sería su padre. Su padre, Bhaktivinoda Thakur, ya había comenzado la batalla, pero faltaba uno que iba a ser su hijo, que iba a comenzar la batalla en toda la India, y lo llamaron el Guru León, porque tenía unas prédicas muy fuertes, y él estaba en contra de todos los brahmanas o sacerdotes de casta de aquella época, porque él veía de que se hacían llamar brahmanas por nacimiento y no por cualidad. Entonces, si una persona que se hacía llamar brahmana y decía, mi padre ha sido presidente de este templo, digamos un templo del Vrindavan, entonces él decía, yo soy su hijo, también soy brahmana y también me corresponde administrar este templo. Y de ese modo aquel brahmana y toda su familia vivían a costa del templo. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati estaba en contra de él. Él decía, es mejor tener mi casa, vivir de algo humilde y es mejor barrer la calle y vivir de ese sueldo que vivir a costa de la deidad. Entonces Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati comenzó una batalla en misma Tierra Santa, en mismo Vrindavan y en muchos lugares de peregrinaje, al punto de que lo quisieron matar, incluso en el mismo Vrindavan lo quisieron matar, pero fue avisado por la policía y uno de sus discípulos se hizo pasar por él, se disfrazó
y hubo ahí una especie de cosas. Al final, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati no fue matado por los mismos presidentes del templo de Vrindavan. Entonces, vemos que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, él comenzó también la guerra, tanto de su propia tradición Vaishnava como fuera de la tradición, ¿ya? Luchando contra el ateísmo, luchando contra la filosofía que estaba siendo mal interpretada, mal usada por los brahmanas de la época. Comenzó eso y introdujo el principio de Yukta Vairagya. No que lo introdujo, sino que lo llevó a la práctica. ¿Por qué? Porque nosotros vemos ahí luego a Bhaktisiddhanta Sarasvati llegando a Radhakunda en un Rolls Royce, en uno de sus carros de lujo. Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati llega a Radhakunda. Y eso en la época era algo impensable. ¿Por qué? Porque ellos decían de que una persona ubicada en la orden de vida de renuncia no tiene que utilizar la tecnología, no tiene que utilizar las cosas modernas que el mundo te ofrece, sino tienes que vivir de la manera más sencilla o humilde que se pueda, la forma más natural. ¿Por qué? Ellos decían que vivir de la forma más natural, más humilde, más sencillo, sin tener las cosas de la modernidad, eso era renuncia. Pero Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati dijo que no. Verdadera renuncia es utilizar las cosas que te da el mundo y utilizarlo al servicio de Krishna. Es por esa razón que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati llegaba en un carro del año al Radhakunda, que se encuentra en Vrindavan, y demostraba ampliamente de que se podía utilizar el adelanto tecnológico al servicio de Dios. ¿Ya? Y así fue. Entonces nosotros vemos de que Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, al final, esto estoy haciendo un pequeño resumen de su obra. Después, él dijo: después de mi partida, voy a querer que mis discípulos formen una institución, y desde esa institución, esa especie de consejo, puedan dirigir la Gaudiya Math, que tenía como 60 centros en la India, tengo entendido, no recuerdo. Pero sus discípulos no vieron esa instrucción y establecieron una acharya, y luego de un tiempo cambiaron de acharya, o sea, me refiero a maestro principal. Y al final la codicia fue tan grande que se repartieron la torta, como puede decir. Comenzaron a repartirse todos los templos entre los mismos discípulos. Y aunque eran personas renunciantes, porque muchos de ellos incluso no se habían casado en toda su vida, sin embargo, acá nosotros vemos que la lujuria no solamente puede manifestarse en estar con una mujer, sino también con el deseo de fama, de riqueza, a pesar de ser personas que andaban con ropas muy sencillas, ¿no? Entonces, en este tipo de personajes, o al menos de personas en la orden de vida de renuncia, entonces tienen que competir con la fama y tener propiedades. Entonces, de esa manera nosotros vemos que la Gaudiya Math que había establecido Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati fue repartida entre todos sus discípulos. ¿Ya? Entonces, aquí nosotros vemos ahora, ¿y qué pasó? Y todos los sueños de querer llevar la justicia de Krishna por toda la India, y que todo se difunda, y que todos los templos se abran, todo eso simplemente se desvaneció. Pues así es el mundo material en realidad. El mundo material, especialmente en esta era de Kali Yuga, todo tiende a ensuciarse. Si esta mesita no la limpiamos, incluso si no haces nada, la mesa se ensucia. Tienes que pasarle trapo. Del mismo modo así es en el mundo. Siempre existe la tendencia en el ser humano, como en cualquier otro lugar, existe la tendencia a la degradación. Entonces, desafortunadamente, el proyecto de Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, de que por medio de su instrucción inundar de conciencia de Krishna en la India, no se pudo. ¿Ya? Incluso por sus discípulos más prominentes. Después de eso,
vemos de que Bhaktisiddhanta Sarasvati, Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati, a lo largo de su prédica, un día se encontraba en una sala, como se dice, dando la clase a las personas que habían asistido, y de repente vio que un joven se acercó aquí a la puerta, se acercó a la puerta, dio reverencias, y ¿qué dijo Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati? Dijo, personas inteligentes, educadas como ustedes, deben predicar en inglés. Entonces, este joven que estaba dando reverencias, en realidad era Srila Prabhupada. Y Srila Prabhupada, de una manera muy, como se dice, yo no lo conozco aquí a Swamiji, al Swami, y ya me dio una instrucción. Y después de escuchar su clase, estábamos en la época de la revolución de Gandhi, en la India, la revolución de Gandhi. Y Srila Prabhupada era un partidario de Gandhi. Querían que la India se vuelva libre e independiente. Entonces, Srila Prabhupada le hace una pregunta a Bhaktisiddhanta Sarasvati y le dice, Swami, ¿por qué usted habla tanto de la vida espiritual si en la misma India nosotros estamos siendo subyugados por la corona inglesa? ¿Cómo podemos hacer eso? ¿Cómo podemos permitir? ¿Cómo podemos pensar en llevar conciencia de Krishna a otros lados si nosotros mismos estamos atados en nuestro propio país? Entonces la Bhaktisiddhanta Sarasvati le dijo que en realidad el tema del ser indio, el de ser inglés, las nacionalidades, son temas corporales, son temas temporales. Sin embargo, la conciencia de Krishna es algo que está muy por encima de eso, no depende de la parte corporal o material, sino es algo que trasciende, es algo trascendental. Entonces, cuando Bhaktisiddhanta Sarasvati le dio esa respuesta, Srila Prabhupada entendió, y de ese momento comenzó a desligarse de la revolución que había de Gandhi, ¿ya? Y comenzó a enfocarse también en la vida espiritual. Sin embargo, Srila Prabhupada era recién casado, ya tenía unos hijos, y tuvieron que pasar ¿cuántos años para volverse a encontrar con su maestro espiritual? ¿Quién se acuerda? Por lo menos 10 o 20 años. Es como si un día tú llegas al templo y después conoces la conciencia de Krishna, te parece muy bien. Es como aquí el joven. Llegas a los 13 años, te parece muy bien la conciencia de Krishna, pero luego, debido a los estudios, te los casas, viajas y vuelves a retomar. De repente tú caminas por la calle y te encuentras un devoto, pero después de 20 años, y tú dices, ya me acordé, cuando yo era joven, yo visité el templo de Hare Krishna. ¿Por qué no visitarlo ahora? ¿Pero cuántos años pasaron? Pasaron 20 años. Y eso pasó con Srila Prabhupada. Cuando él era muy joven, le gustó las instrucciones de su maestro espiritual. Pero luego, para poder tomar la conciencia de Krishna de manera seria, tuvieron que pasar como 20 años prácticamente. Por lo menos 10 o 20 años. No era tanto tal vez. Por lo menos 10 o 20. Pero era mucho tiempo. Es mucho tiempo. Entre 10 o 20 años, era bastante tiempo. ¿Ya? Entonces, ¿y cómo fue ese encuentro? Srila Prabhupada tenía su tienda de telas, creo, o de farmacia, no recuerdo muy bien. Era farmacéutico. Entonces un día llega un monje, un brahmana, un sannyasi, un brahmachari, llega un devoto de la Gaudiya Math y le dice: estamos recaudando fondos para la construcción del templo que va a inaugurar Srila Bhaktisiddhanta Sarasvati. Si quieres puedes dar una donación. Entonces Srila Prabhupada le escucha y dice: y sí, claro, yo conocía a los devotos en mi juventud, cuando recién estaba casado y mis hijos estaban chiquitos. Yo los he conocido. Así que yo puedo donar y me gustaría visitar tu templo también. Entonces fue en ese momento cuando comenzó a visitar el templo que vivía de su localidad y comenzó a relacionarse con devotos, comenzó a apoyar la prédica
y la formación de ese templo de la Gaudiya Math, ahí fue donde Srila Prabhupada, o en aquella época que se llamaba Abhay Charan, en aquella época Abhay Charan, y luego fue iniciado con el nombre de, ¿cuál fue el nombre de primera iniciación de Srila Prabhupada? Abhay Charan, Abhay Charanaravinda, fue su nombre de primera iniciación, Abhay Charanaravinda, ¿ya? Tomó primera iniciación y entonces en ese momento Srila Prabhupada comenzó se adentró profundamente ya en la conciencia de Krishna, pero tenía esposa, sus hijos creo que estaban adolescentes y él dijo, sería una irresponsabilidad abandonar a mi esposa y a mis hijos en este momento. Así que por esa razón voy simplemente a ser devoto que canta Hare Krishna, canta sus rondas, predica, pero a la vez me voy a dedicar a los negocios y voy a estar también con mi esposa y mis hijos. Entonces todo como buen devoto que trata de llevar la conciencia de Krishna a su casa, quería pues que su esposa y sus hijos se vuelvan devotos. Pero resulta que estábamos en una crisis económica de la India, por lo tanto, mucha angustia económica, y la esposa no le importaba que su esposo, Abhay Charanaravinda, esté hablando de Krishna todo el día. ¿Ya? Lo que la esposa quería era que trae pues, los alimentos, paga la luz, el agua, quiero que no falte nada, dame algo, porque quiero comprar en el mercado. Ella quería que su esposo proveyera de más cosas. Pero Srila Prabhupada estaba en los negocios, sí, pero no le funcionaba. Todos los negocios que Srila Prabhupada emprendía, todos quebraban. Todo quebraba. Él quería emprender un negocio y de repente quebraban. ¿Por qué? Porque la India se encontraba en momentos difíciles. ¿Ya? Y aparte de que quebraban, cuando Srila Prabhupada invitaba a un amigo a su casa, lo primero que hacía era hablarle de la conciencia de Krishna y después de eso veía el tema del negocio. De modo que su mujer ya estaba cansada de que su esposo esté hablando de Krishna todo el día. Y bueno, ¿qué vamos a hacer? Pues tal vez esas cosas tal vez se pueden pasar, ya sea si eres el hijo, si eres el esposo, la esposa o alguien con quien tú vivas. Siempre es posible que puedan pasar esas circunstancias. De todos modos, Srila Prabhupada, hubo un momento en que él llegó a su casa y comenzó a buscar un libro antiguo, un libro bueno, no recuerdo qué libro era, pero comenzó a buscarlo en su casa y no lo encontraba. Y le preguntó a su esposa, ¿dónde está este libro que yo siempre estoy leyendo? Y su esposa le dijo, lo cambié por un paquete de té, le dijo. Entonces la Prabhupada, aparte de que el té se considera que tiene un cierto porcentaje de cafeína y por lo tanto tiende a ser un poco adictivo, entonces la Prabhupada al final le dijo a su mujer, ¿quieres el té o me quieres a mí? ¿Y qué le dijo su mujer? Pues quiero el té. Pues quiero el té. ¿Y qué hizo Srila Prabhupada? Ok, ¿quieres el té? Entonces me voy. Entonces así fue como Srila Prabhupada se fue de la casa. En realidad en aquella época ya sus hijos no estaban tan pequeños, sus hijos ya habían crecido, ya no estaban chiquitos, ya estaban ya más grandes, ya podían apoyar incluso en la casa, ¿ya? Entonces Srila Prabhupada, sopesando las circunstancias, él decide dejar la casa y decide propagar la conciencia de Krishna en la India, imprimiendo boletines, revistas. Pero desafortunadamente, cuando uno lee la vida de Srila Prabhupada, uno se da cuenta de que a pesar que él era muy entregado, muy locuaz en su prédica, él no tenía éxito. Vemos de que instituciones del gobierno a veces le daban un local, como puede ser un templo como este,
para ciertos días y ciertos horarios dar sus clases. Las personas por lo general les gustaba la prédica, pero ninguno aceptaba la conciencia de Krishna en realidad. Nadie escuchaba a Srila Prabhupada en su propia tierra. Nadie lo escuchaba. Más adelante, después de unos 20 años posiblemente, su discípulo le preguntara: ¿por qué cuando estabas en la India, antes de venir a Occidente, por qué nadie te escuchaba? ¿Y por qué ahora todo el mundo te escucha? Y Srila Prabhupada le dijo: es que antes no tenían dinero, ahora sí tengo dinero y ahora todos me escuchan. ¿Vemos eso? ¿Por qué? Porque el ser humano común siempre va a dar reverencias cuando ve a alguien superior. Y en este caso estamos hablando de una persona común y corriente, promedio, que cuando ve a alguien, ¿por qué los kshatriyas se vestían con lleno de ornamentos y todo eso? ¿Por qué? Para inspirar respeto. Entonces, cuando Srila Prabhupada llegó con sus discípulos occidentales americanos a la India con un montón de dinero, compraban propiedades, terrenos, construcciones, tenían mucho poder material. Entonces, el hombre común, al ver tanto poder material, comenzaban a aceptar la conciencia de Krishna en masa. Y esa fue una de las respuestas de Srila Prabhupada. Posiblemente hay otras razones, pero yo estoy dando simplemente un ángulo. Y esa fue una de las razones. Srila Prabhupada, predicando en su propia tierra durante varios años, y ni un devoto. Solamente se obtuvo un devoto a medio tiempo, nada más, según el registro. Un devoto a medio tiempo. Srila Prabhupada decía a los hombres ricos, incluso otras personas decían: dame a tu hijo, yo le voy a instruir en la vida espiritual. Y todos los padres de familia que recibieron esa propuesta de Srila Prabhupada, todos se negaron, porque decían: mi hijo no va a vivir siendo sacerdote, él tiene que estudiar, ir a la universidad, tiene que volverse negociante, comerciante, ahí es donde va a poder vivir, pero no va a vivir cantando mantras o sus cosas. Por esa razón, a pesar que Srila Prabhupada lo había pedido, que le den a sus hijos para que él sea el maestro espiritual, ninguno lo aceptaron en aquella época. Y así fue. Después de muchos intentos, Srila Prabhupada tomó la orden de vida renuncia en el año 1959. Ahí lo vemos más o menos en esos atuendos. En el año 1959, Srila Prabhupada toma la orden de vida de renuncia. Y después de unos años, él comienza a meditar en la orden de su maestro espiritual, que era llevar la conciencia de Krishna a Occidente. Pero estamos hablando de una persona de muchos años, más de 50 años prácticamente. Poder pensar llegar a una tierra lejana, a un idioma diferente, incluso que tenía mucha fama de tener una vida pecaminosa. Una persona que tal vez no siempre ha vivido una vida tradicional de la India y pasar a un país lleno de modernidad. Entonces me parecía algo impensable y prácticamente imposible, decía él. Pero después de mucha meditación, después de mucha preparación y después de muchas circunstancias que sucedieron, entonces Srila Prabhupada decide emprender el viaje en el barco llamado Jaladuta. Tenemos esa foto del barco Jaladuta. Ahí tenemos las fotos. Entonces llega en el barco y Srila Prabhupada comenzaba a sufrir el corazón. Entonces, con esa especie tenía problemas del corazón y que él sentía que casi iba a morir. De ese modo, él llega a soñar un día con el señor Vishnu, Jai Prabhu, que el señor Vishnu lo atendía y le decía como que no te preocupes, yo te voy a cuidar. Y después de ese día,
el viaje en el mar fue tranquilo. Entonces Srila Prabhupada llegó, creo que en el puerto de Boston. Llegó al puerto de Boston, llegó, y se fue a una familia de hindús americanos, algo así. Una familia de hindús y americanos que quedaba por Filadelfia, ¿ya? Entonces en aquella época Srila Prabhupada dijo: los americanos lo tienen todo, los americanos son hermosos, los americanos son de mucho dinero, los americanos son piadosos, van a la iglesia todos los fines de semana. Y él decía: aquí todos los residentes lo tienen todo, tienen a Dios también. Aquí no voy a tener mucha acogida. Yo me tengo que ir a las grandes urbes, a las grandes ciudades. Entonces él dijo: muchas gracias a la familia hindú, aunque comían carne también, así era. Pero Srila Prabhupada tenía su propia cocina, tenía en la refrigeradora, él tenía su propio espacio donde guardaba sus vegetales. Nunca llegaba a la casa y les decía: ustedes son unos demonios, se van al infierno, no, para nada. Srila Prabhupada nunca condenó a aquellas personas que le hospedaron y que comían carne. Srila Prabhupada pudo vivir en una casa donde había consumo de carne y tal vez otras sustancias ilícitas, no lo sé, tal vez licor, no lo sé, pero él pudo vivir con personas que consumían carne, ¿ya? Y eso lo vemos en la biografía de Srila Prabhupada. Entonces Srila Prabhupada se da cuenta que en Filadelfia su mensaje no iba a tener éxito y dijo: voy a irme a las grandes urbes, voy a irme a Nueva York. Entonces Srila Prabhupada emprende su viaje a Nueva York, y ahí sí había mucha miseria. Una miseria moral, una miseria espiritual, también miseria material, porque había muchos mendigos tirados en la calle. Y no era que sean pobres, sino que eran personas acomodadas que mismo optaron por tener una vida miserable. Y esos eran los hippies. Claro, muchos eran de buenas familias que se habían dedicado a la drogadicción de manera muy fuerte y no les importaba andar sucios por la calle y dormir por las calles. Entonces Srila Prabhupada vio que todo era un caos en las ciudades, vio que todo era un caos, pero aunque todo era un caos, Srila Prabhupada dijo: voy a cantar el mantra Hare Krishna bajo un arbolito, y si ustedes van a Nueva York, yo nunca he ido, pero podemos en las fotos de aquellas personas que he visitado, es que el árbol donde Srila Prabhupada cantaba, ese arbolito hasta ahora sigue con vida y tiene su marco, su placa. Dice: aquí fue donde comenzó el movimiento de conciencia de Krishna. Uno puede ir por allá y recordar ese arbolito que lo vemos siempre en las fotos. El único árbol, dice, que sigue vivo de su época. El único árbol. Entonces ahí fue donde Srila Prabhupada comenzó a cantar, y solamente cantaba, no daba clases de filosofía en absoluto, solamente era cantar, comer y bailar. Eso era lo único que Srila Prabhupada hacía. No hablaba de filosofía. Cantar, comer y bailar, cantar, comer y bailar. Todos los días, a cualquier hora, cantar, comer y bailar. Todo eso. ¿Por qué? Porque Srila Prabhupada veía que sus seguidores estaban intoxicados. Cuando Srila Prabhupada abría la puerta de su local, veía muchos borrachos en su misma puerta. Tenías que pasar por encima de los borrachos para poder entrar o salir del local que se encontraba en la segunda avenida. ¿Ya? Y en esas circunstancias difíciles, por medio del canto, algunos contemporáneos dicen que con la llegada de Srila Prabhupada había sucedido como una especie de revolución espiritual. Muchas gracias. Una especie de revolución espiritual. Entonces el Swami, o algunos le decían el Swamiji, había sido como una especie de luna o sol que llegaba a la ciudad. ¿Por qué? Porque hacía que todo se vuelva muy alegre, muy feliz, alimentos santificados, todo el mundo lo
amaba, lo disfrutaba en sí. Incluso hasta lo respetaba a Srila Prabhupada. Entonces nosotros, como sabemos, con el tiempo, sus discípulos adoptaron la conciencia de Krishna. Ya no solamente era cantar, comer y bailar, sino también que Srila Prabhupada les dijo, ya llegó el momento de que purifiques tus actividades. Si estabas conviviendo, pues ahora debes casarte. Si estabas intoxicándote, pues también debes dejarlo. Si estabas comiendo carne, pues es bueno que ya comas carne. Comenzaba a pedir a sus discípulos que cambien sus actividades. De esa manera comenzaron a adoptar la conciencia de Krishna. Y como estamos hablando que Nueva York es la capital del mundo, entonces en el templo tú podías ver a personas de diferentes nacionalidades. Podías ver iraníes, podías ver muchos judíos israelíes, podías ver a latinos, podías ver de diferentes partes de Estados Unidos y Europa. Por esa razón, cuando los devotos adoptaron la conciencia de Krishna en Nueva York, de repente el movimiento pasó a ser mundial. ¿Por qué? Porque un devoto que era griego, por ejemplo, un devoto griego que estaba en la conciencia de Krishna en Estados Unidos, dijo: quiero llevar la conciencia de Krishna a Grecia. ¿Qué es lo que hacía? Él estaba solo, se fue a Grecia y en una casa de una señora que lo hospedó y puso un letrero: se enseña inglés gratis. Entonces el devoto comenzó a enseñar inglés leyendo el Krishna Book. Entonces les enseñaba inglés mientras él les hablaba de acerca del Krishna Book. Pero era gratis, y no aceptar, es gratis. Entonces de esa manera, así como es el ejemplo del devoto que enseñaba inglés gratis por medio del Krishna Book para introducir la conciencia de Krishna en Grecia, también lo tenemos en Irán. En Irán, un devoto que era ingeniero de software fue contratado por una compañía inglesa que tenía su sede en Irán antes de la revolución ¿cómo se dice? Ya me olvidé, antes de la revolución religiosa que haya, cuando todavía existían los reyes en Irán. Los Shah. Claro, del Shah Reza, ¿no? Ya, en la época del Shah Reza. Resulta que ese devoto, que era ingeniero de software, alquiló una casa en una zona prestigiosa, llamó a algunos devotos y comenzaron a enseñar yoga. Yoga a las personas, a la clase acomodada de la realeza de Irán. De este modo, este devoto, que no recuerdo su nombre, comenzó a introducir la conciencia de Krishna a la realeza de Irán por medio del yoga. ¿Ya? En aquella época, antes de la revolución religiosa que hubo. Y hasta el día de hoy existen muchos devotos practicando la conciencia de Krishna en Irán. ¿Ya? Pues los devotos que conocían la conciencia de Krishna en Estados Unidos y que llevaban la conciencia de Krishna a sus países. Y es por esa razón de que el proceso de conciencia de Krishna es conocido en todo el mundo. Bueno, devotos, muchas gracias por estar aquí. Espero que hayan disfrutado del Prashara, espero que estén disfrutando del Prashara. Y bueno, si hay alguna pequeña pregunta o comentario. ¿Sí? Yo quería saber, porque ya estaba recordando algo acerca del viaje que hizo la Prabhupada de la ruta. Creo que él, en el momento donde él está enfermo, bastante enfermo, y él incluso siente que va, no recuerdo, creo que eso es un sueño, ¿no? Que es muy curioso, muy particular. Pero no lo recuerdo bien. Tengo por ahí un flashazo, algo así. Bueno, Raúl, yo solamente recuerdo, lo he leído solamente 2 veces, pero yo recuerdo que Srila Prabhupada pensaba que ya iba a morir por un infarto, porque la marea estaba muy fuerte. Entonces, en ese momento él duerme y sueña de que el Señor, en una de sus ilimitadas formas eternas, no se explica cuál forma, entonces en una de sus ilimitadas formas el Señor se presenta
y ahí después qué palabras se lo dice, que fueron palabras del libro, pero no recuerdo qué palabras, pero fueron palabras que diciéndole no te preocupes, todo va a estar bien a partir de ahora. Que no tenga temor, que aquí en adelante el océano va a mostrar, ¿no?, su pasividad. Claro, y entonces el jefe no solamente fue todo bien, sino que el mismo capitán del barco le dice que en todos mis años de marinero nunca vi algo parecido. Y cuando llegan a Boston, ¿qué te parece si nos vamos por otros lados contigo? Me parece. Todo está así también. Pero Sheldon dijo, no, yo me tengo que bajar acá. Y así fue. Sí, Prabhu. Me gustaría que cuentes el primer templo que funda Srila Prabhupada, es una pequeña tienda que se llamó Regalos Incomparables. Y me gustaría que nos digas algo, cómo llega él a esa pequeña tienda y empieza el movimiento de su primer templo, ¿no? Ya, Srila Prabhupada, cuando llegó a Occidente, o al menos a Nueva York, él estuvo viviendo incluso hasta con un impersonalista, hasta con alguien muy contrario a la filosofía de Srila Prabhupada. Primero estaba viviendo allí, luego pasó a vivir a la casa de un hippie, pero cuando un día el hippie comenzó a aullar como perro, dice en la casa, comenzó a aullar como perro y luego tuvo la tendencia de ser muy agresivo, Lo botó. algo pasó ahí y Srila Prabhupada decide salir, ¿no? Entonces la cantidad de austeridades que Srila Prabhupada pasó fueron muy grandes en la ciudad. Entonces, de ahí surgieron varios, no lo tengo tan en qué pasó después, pero al final sus discípulos deciden, como se dice, alquilan ese local, ¿no? Y hasta ahora lo siguen alquilando. Lo han querido comprar, pero parece que el dueño no lo quiere vender y hasta ahora se sigue alquilando. Y uno puede ir allá, uno ve las fotos y están haciendo que ese lugar sea como una especie de museo donde tú puedes ver toda la historia del movimiento Hare Krishna en esa zona. Incluso Indira Swami, cuando fue a ese lugar, se dio cuenta de que la zona no había cambiado en 40, 50 años. Seguía siendo la misma zona. Mucha gente todavía muy excéntrica, muchas personas del mundo del rock, todavía sigue siendo una zona muy, muy pesada, ¿no? Todavía, incluso después de muchos años. Bueno, solo me podía aportar eso. ¿Se me ve? Sí, pero muchas gracias por la charla. Usted mencionó que había unos versos en Srimad Bhagavatam que cantaban Thakur. ¿Sabrá cuáles son estos mantras? Bueno, yo sí recuerdo en la lectura haber leído qué mantras fueron, pero no lo tengo a la mano. Pero lo que sí te puedo decir es de que en el caso de los devotos podemos cantar en el Shinga. Cuando cantamos aquí en el templo, Namaste, Narashinha, luego vamos a cantar ese mantra especialmente porque es el mantra que Srila Prabhupada estableció en ISKCON después que hubo una especie de atentado, tengo entendido. Pasó algo en la historia de ISKCON, hubo un acontecimiento donde Srila Prabhupada dijo de que ISKCON tiene que ser más protegido. Entonces, para que ISKCON sea protegido, por esa razón él establece de que después de cantar el Gorati, cantemos el Nishinga Pranam para la protección de los devotos. Incluso en la India, en el templo de Mayapur, hubo un atentado de un grupo de hindús que quisieron robar a las deidades del templo de Mayapur, ¿ya? Y en eso hubieron devotos heridos y todo lo demás, e incluso llegaron a romper una deidad también. Hubo un atentado, entonces los devotos dicen, necesitamos más protección. Entonces, ¿qué es lo que hacen los devotos? Mandan a un devoto para que traiga la deidad de Nishinga. Entonces, es por esa razón que como uno va a Mayapur, yo nunca fui, devotos de la India, devotos fueron a la India,
India, vas a ver la deidad de Nishinka allí para la protección del templo. Entonces, dentro de la historia de ISKCON existe ya una especie de varias señales que los devotos adoran a Nishinka para la protección de los devotos, para protección. Entonces puede cantar el Nishinka Kaná, si quieres algo más, Nishinka Kabacha, pero es mejor que un devoto se refugie en deidades como el Señor Nishinka, Vamanadeva o otras deidades, porque tal vez Srila Prabhupada no recomendó en realidad la adoración a semidioses, como Ganesh. No lo recomendaba simplemente, no era malo, pero no lo promovía. Ganesh, tal vez Shiva, otras deidades, no lo promovían. Srila Prabhupada era más conservador en este aspecto. Si quieres protección, pues puedes adorar a su Shiva. Y así, en este caso. Entonces, puedes cantar en Shinkaná, pero sobre todo la principal protección para un devoto es mantenerse en el proceso. Esa es la principal protección. ¿La madre? Bueno, devotos, sí, Prabhu, dígame. Una pregunta. Después de la partida de Srila Prabhupada, ¿qué fue de los hijos, ¿no?, de Srila Prabhupada? ¿Qué fueron de los hijos? ¿Qué fue de ellos? Bueno, igual que la madre. Bueno, solamente después habrá uno que otro devotito, ¿no? Por ahí, ¿no? Uno que otro devotito, pero ¿qué podemos decir, Prabhu? ¿Qué podemos decir? Entonces, no todos así como los devotos, no es que todos sus hijos van a ser devotos. Al final los hijos deciden su destino, deciden su camino. Entonces los hijos simplemente, incluso cuando todos sus parientes, un día sus familiares fueron a Mayapur, cuando Srila Prabhupada estaba vivo, sus discípulos se sorprendían, ¿no? Pero ellos decían, seguramente toda su familia pensará de que ellos van a heredar todo el templo de Mayapur. Posiblemente, incluso hubo alguno por ahí, luego haciendo una denuncia por el derecho de los libros escritos, o cosas así. Entonces, no todos fueron seguidores, pero tengo entendido que por ahí hay uno que sí, por ahí. Pero más de eso no hay información, ¿ya? Bueno, muchas gracias.